Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elfego Lara. Hoy voy a hablar sobre el management de los nuevos productos. El management es en esencia un término que se utiliza para, para conceptualizar el uso y manejo de varias técnicas para liderar con éxito un proyecto. En este caso estamos enfocándonos en los nuevos productos. Em, Como decía, parte de ese liderazgo tiene que venir de la mano con organizar, integrar y gestionar toda una estructura o varias estructuras a la vez, de diferentes áreas y en diferentes etapas, dependiendo de las necesidades y de la extensión o del alcance de cada uno de estos lanzamientos de los nuevos productos. En una forma en que la empresa pueda ordenar tanto roles como áreas y responsabilidades, con el afán de coordinar el desarrollo de todo el proceso de manera eficiente. Voy a poner un ejemplo. En este caso del management de de nuevos productos siempre es involucrado un equipo interdisciplinario o multidisciplinario. Los elementos pueden ser mercadeo, producción, ingeniería, eh, o incluso parte muy importante lo que hoy llaman los PO o los Product Owner, que básicamente son la cara del cliente que va a recibir este nuevo producto. Como decía, debía ser de esta forma porque cada uno de los equipos, ya sea como mencionaba, de mercadeo, producción, ingeniería, etcétera, dentro de su propia experiencia van a estar desarrollando y desenvolviendo sus principales características dentro de este management. La jerarquía y niveles de decisión es totalmente indispensable el tenerlo claro porque siempre hay que tomar decisiones. Por lo tanto, las altas gerencias y así también los encargados de los distintos de las distintas unidades tienen que estar no solo involucrados, sino además también delegar este poder de decisión sobre las personas que van a estar interactuando en este tipo de actividad. La coordinación es básica porque definitivamente, eh, habiendo muchas metodologías, todas ellas enfocadas en productividad, eficiencia, etcétera, la coordinación entre ellas es indispensable porque definitivamente es importante que no solo se cumpla con los tiempos, sino también con los objetivos. Es decir, no es lo mismo terminar rápido que terminar bien y lo ideal en este caso pues sería terminar de las dos maneras, ¿verdad? Tanto rápido como bien. En una empresa, en un equipo de desarrollo hay ingenieros, hay diseñadores, hay, digamos que a pesar de ser ingenieros de sistemas, la mayoría, cada uno está especializado en bases de datos, en interfaces, en todo este tipo de asuntos. Por lo mismo, también hay diferentes áreas como el mercadeo, que también se subdivide en mercadeo digital, mercadeo de productos, mercadeo de servicios, etcétera, etcétera. Por lo mismo es importante desde un inicio tener claro cuál es el objetivo principal y quiénes van a estar participando en el lanzamiento del nuevo producto. La estructuración del diseño y desarrollo. Esto definitivamente que tiene que tiene una esencia desde la definición y el planteamiento del inicio del proyecto, porque la creación del producto tiene que tener um, una finalidad. En esencia, tiene que buscarse qué es lo que se necesita con el producto, tiene que hacerse un diseño preliminar, ya sea en base a lo que
anteriormente se tenía, si es que ya se tenía algo. Incluso podría hacerse una especie de benchmarking para ver qué es lo que está haciendo la competencia, o bien empezar algo de cero, que definitivamente va a ser un poco más trabajoso, pero que si en su momento es necesario, habría que asumir este tipo de circunstancias. El, Como decía, desarrollar un prototipo para hacer pruebas, para estar seguro de que se está encontrando el camino, se está siguiendo la ruta correcta, pero sobre todo que se está cada vez más cerca de alcanzar el producto final o el servicio final, pues es indispensable, ¿verdad? Estas pruebas pueden ser, hay ambientes que les llaman de preproducción, que básicamente son una emulación de lo que se hace en producción, sin embargo no tienen afectación real sobre la producción porque, como decía, es una emulación de lo real para ir probando, para ir viendo cuáles van a ser las reacciones. Esto se usa mucho en el ámbito digital, por decirles algo. También sirve para hacer ajustes, para hacer correcciones si es que fuera necesario. Un ejemplo, por decir algo, de un producto, podría ser tener ya un un producto semi terminado, hacer grupos de consulta, invitar gente, básicamente con las características que del cliente target le llaman, para saber cuáles son sus opiniones y hacer los ajustes necesarios, que si es que esto fuera eh, indispensable para continuar, ¿verdad? En cuanto a marketing, diseño e ingeniería, es la integración que permitirá no solo el vender, porque al final de cuentas el chiste es lucrar, ¿verdad? El abarcar el mercado en cuanto al mercadeo, el diseño y el atractivo que va a tener. Definitivamente que va del lado del mercadeo y del desarrollo, pero la funcionalidad también es importante y esto va del lado de la ingeniería. Hablemos de ingeniería a la resolución de problemas y no necesariamente imaginemos a una persona con casco y planos, ¿verdad? Sino más bien una ingeniería, puede ser una ingeniería de alimentos, que en el caso del ejemplo anterior que eran bebidas, ¿verdad? Em, y una ingeniería de sistemas en el caso de un producto digital. Em, los elementos importantes, como mencioné, es el mercadeo que detecta las necesidades del consumidor, el desarrollo que define la apariencia, forma y experiencia de usuario. Últimamente se usa el UX UI, que es básicamente la experiencia del usuario en la primera acotación, que es el UX, y el UI, que es la interfase, es decir, eh, cuál va a ser la interacción visual que va a tener este usuario con el producto o el servicio que se le está presentando. Y definitivamente, como hice mención hace unos pocos segundos, la ingeniería se asegura de que la funcionalidad y que la viabilidad técnica se encuentre en el proyecto. Eh, por decirles algo, si tuviéramos el ejemplo de un celular, el mercadeo debe estar enfocado a qué es lo que se busca. Si es un cliente nuevo, si es un cliente joven, si es un cliente grande, si es un cliente de mediana edad. Definitivamente que las necesidades van a ser todas diferentes y que todas ellas deberían de ser de alguna manera satisfechas por este nuevo producto. ¿A qué quiero llegar? No es lo mismo ofrecerle un nuevo celular a una persona de 65 años que lo que único que quiere ver es su YouTube o el TikTok con letras grandes cuando el teclado se despliegue, a un muchacho joven que ya usa el celular para todo, es multifunción, para oír música, para hacer tareas, para estudiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, puede que por ahí los temas de cámara para una persona grande no sean tan importantes, para un joven probablemente sí.
Y puede que para una persona grande la batería o la duración de esta batería sea un tema importante, probablemente para un joven no. Y es por eso que el tema del mercadeo es importante. El diseño definitivamente que va a estar ligado al anterior y va a tener que tener, va a tener que tener, va a tener que cumplir más bien con términos no solo bonitos, estéticos, sino más bien, además de lo atractivo y visual, que sea ergonómico, ¿verdad? Es decir, cada vez vemos celulares más grandes, pero no más anchos. ¿Por qué? Porque si fueras muy ancho, pues ya maniobrar con una mano sería incómodo y eso ya podría ser como puntos negativos para cierta parte de la población, ¿verdad? Entonces, eh, con un ejemplo tan pequeño como ese, podríamos ir viendo el tema de diseño y por supuesto que la ingeniería, si estamos enfocados al ahorro de batería, pues la ingeniería detrás de tendría que ver si se pueden tener aplicaciones en segundo plano que los restrinja ya por default el propio celular, ¿verdad? O que incluso el espacio de cámara sea menor para que el espacio para la batería sea mayor. Es un tema de que ahí los ingenieros van a saber solventar, siempre partiendo de lo principal, que es saber qué necesidad es la que se quiere suplir. Las fases del proceso, esto se va a definir en el equipo como tal y obviamente son etapas en la transformación del producto o servicio siempre antes de que esté listo para el lanzamiento al mercado. ¿Cuáles son los elementos principales? La generación de las ideas. Por supuesto que todo buen proyecto empieza con buenas ideas. A partir de estas ideas, pues se hace una elección o una selección de las mejores ideas y se van a ir puliendo. ¿Para qué? Para ir desarrollando el concepto y esto a su vez va a estar eh, llevando a un diseño y a un prototipo. Por supuesto, todo partiendo de las ideas y este prototipo al ponerse en ejecución va a dar margen a que se hagan pruebas, ajustes y ya con todo esto sobrellevado y que se haya podido solventar todo lo anterior, pues definitivamente que se tendrá ya en producción y un lanzamiento de un producto finalizado para disposición del mercado. Retomando el tema de las bebidas energéticas, por decirles algo, podemos ver eh, básicamente sabor. Hoy creo que casi ninguna, si no estoy tan apegado a la verdad, pues yo podría asegurar que casi ninguna de las bebidas energéticas están libres de azúcar, porque el azúcar determina cierto sabor que es agradable para cualquier ser humano o para la mayoría de seres humanos, por llamarlo de alguna forma. Obviamente este nivel de tolerancia debería de ser medido y reformulado hasta que obviamente no deje de ser una bebida energética saludable, pero que tenga un cierto gusto para que sea de aceptación de la mayoría de clientes o de potenciales clientes. El proceso para una nueva empresa definitivamente que es el innovar, el pensar, el crear, desarrollar y lanzar productos con recursos relativamente limitados. ¿Por qué? Porque al ser nueva, pues obviamente no va a tener todo el punch que podría tener ya una empresa establecida. Dentro de los elementos principales que podemos identificar son la identificación de oportunidades y esto puede venir de cualquier lugar, es decir, desde una experiencia personal, desde una experiencia adquirida, desde una mera percepción, esto puede venir de cualquier lugar. El desarrollo de la idea del negocio, pues debería haber una o más personas visioneras que estén en búsqueda de satisfacer una necesidad del mercado.
la validación del producto y el lanzamiento inicial, pues todo esto es a grandes rasgos, a pasos agigantados, hablando de los primeros pasos de una empresa como tal, y por supuesto que no siempre se tiene éxito. Y yo recuerdo de la historia de Steve Jobs y que poco a poco fueron ajustándose a las necesidades del mercado, porque por ejemplo la primera computadora que lanzaron con aquel señor Bosniak era demasiado cara y definitivamente aunque tenía elementos que lo podían hacer destacar, pues el precio era una característica que no podía ser solventado tan fácilmente por el consumidor final. Esto hizo que hicieran ajustes, por supuesto, y hoy pues obviamente salvando muchos años de diferencia entre aquel incipiente prototipo y proyecto hasta hoy, definitivamente que los ajustes de mercado que han hecho son importantes porque hoy incluso la marca ofrece em, productos, diría yo, que con relativa calidad diferenciada de los otros, incluso un tanto menor a lo que hoy se encuentra en el mercado, pero la marca está establecida, entonces ya no tienen nada que probar. Eh, Hacíamos mención de esta empresa de Steve Bosniak y Steve Jobs en sus inicios, porque hoy, por ejemplo, el mercado se llena de startups y las apps pueden ir desde las más funcionales, complejas y bonitas hasta los juegos más tontos. Había un juego que era un tap, básicamente era un pajarito que iba volando en la pantalla y que para hacerlo volar más había que darle un tap a la pantalla y pues básicamente esa era la app. Si bien esto no suplantaba una necesidad funcional en la sociedad, pues sí suplantó una necesidad de distracción. Y mientras eso fue así, al ponerse en el mercado esta app tan simple, explotó y definitivamente que hizo multimillonario al creador. em, pero porque él entendió cuál era la necesidad, hizo ajustes en los primeros prototipos y ya cuando lanzó su producto, pues a pesar de que sonaba algo tan sencillo, definitivamente que fue bastante bien recibido por el mercado. Eso, volviéndolo una persona muy, muy rentable. Creo que me excedí, pero ha sido un gusto saludarles y espero que tengan buen día.